Hola, sí. Buenas noches, buenas tardes, perdón, buenas tardes, chicos. Vamos a esperar 5 minutos más. Ya yo creo que algunos ya se van a conectar. Estamos menos de la mitad, así que esperaremos 5 minutos a que se conecten los demás. Ya vamos a llamar lista dos veces, tanto en 5 minutos como a las 7 de la noche también. O sea que en las dos clases tendrían que estar presentes, pero dos veces vamos a llamar, ¿ya? Como les digo, 5 minutos más esperaremos.
Ya. Ya, está bien, les voy a anotar. Ahora sí empezaremos. Voy a llamar lista ya. Vamos a llamar la asistencia de la clase que teníamos que pasar, que era el del 22 de julio, ¿no? Esa clase voy a llamar. 29, perdón. No puedo entrar a la plataforma. O es mi internet o la plataforma está mal, pero no puedo entrar. Esperen un ratito. Ya, ahora sí. Nieves Ramos, Humberto Aguilar, Aquí mismo. ya, Elizabeth Telenoca, Geraldine Bernal, Cristian Borda, Roxana Caguana, Buenas noches, María, presente licenciada. Roxana Caguana, Sí, Roxana. ah, ya. María Calle, Presente, Lice. ya. Walter Callejas, Presente, Alice. ya. Lenín Carrillo, Juana Carvajal, Presente, Lice. Marlene Choque, Ney Michura, Elizabeth Condori, Álvaro Gutiérrez, ya. Reina Gutiérrez, Presente, licenciado. ya. Marco Huanca, Raquel Huanca, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. José Huaynoca, Madaí Chuta, Ronald Roque, Sonia Loaiza, Presente. ya. Carlos López, Freddy Luque, Red Mamani, Jessica Maita, Diana Mendoza, Presente, dice. ya. Catherine Moyo, Presente, Lice. ya. Jessica Murillo. Sí, te he anotado, Elizabeth, no te preocupes. Igual a ti, Jessica. Jessica está. David Paucara, Noelia Quenta, Presente, Dan- licenciada. ya. Daniel Salazar, Presente, licenciada. ya. Helen Silvestre, Belinda Tancara, Amira Villalobos y Marco Yugra. Ya, esta es la asistencia del 29 que había suspendido la clase por un tema personal.
Entonces, a las 7 voy a volver a llamar la lista para la clase de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Ya, estábamos ¿en explotación o en exploración? ¿O no hemos entrado todavía a exploración? Exploración. Hemos terminado adjudicación y ahora entramos a exploración, ¿no? Sí, sí, dice. Ya. Yo voy a leer entonces esta parte, ¿ya? Dice, la norma de contabilidad 9 establece la siguiente definición, como inciso C, la exploración. Incluye todos los costos relativos a la búsqueda de petróleo y o gas, ¿ya? Como los costos de perforación de pozos exploratorios y de pozos extratigráficos exploratorios, incluyendo la depreciación y otros costos equipos de instalación. Creo que esta parte ya lo hemos leído. ¿O no? A su vez, sí, ya lo hemos leído, la parte de exploración. A ver, hagan plazos, hagan... Sí, ya, porque ya hemos leído el artículo 36 que nos hablaba de los plazos que nos daba para hacer la exploración. Una vez cumpliendo estos plazos y si no se encontraba nada, entonces hacíamos la devolución de las áreas, ¿no ve? Entonces, esta parte ya la hemos leído. Tenemos nuestro registro contable que habíamos dicho gastos y o costos de prospección y exploración contra bancos, ¿no? Y vamos a registrar los gastos y o costos que correspondan al periodo XX, que podría ser cualquier periodo, ¿no? Y teníamos que leer desde acá. Dice, al igual que en el caso de los gastos y costos de prospección, se puede abonar también en otras cuentas. Eso también ya lo hemos leído anteriormente, ¿ya? Continuamos. La ley 3058 en su capítulo 2, exploración y explotación, en el artículo 34, que habla de la división de parcelas para áreas de contrato, a los efectos de definir el área de los contratos establecidos en la presente ley, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, dividirá el territorio nacional en parcelas que conformarán las áreas de contrato, tanto en zonas declaradas tradicionales y como no tradicionales, etcétera, ¿ya? El artículo 35 nos indica que las licitaciones para actividades de exploración y criterio de adjudicación, nos indica también el artículo 36 los plazos de exploración y devolución. El artículo 37, el periodo adicional de exploración y devolución de áreas. Y el artículo 38, la declaratoria de comercialidad. Sí, Álvaro, te he notado. No te preocupes. Esperen, ¿dónde estaba? Aquí. Ya, entonces nos indica, ¿no? Las empresas que realizan actualmente exploraciones bajo contratos establecidos de acuerdo a la Ley 3058 vigente y decretos supremos, se avalan las mismas como empresas tradicionales y como YPFB. Deben ser respaldadas por la documentación de todos los gastos o costos incurridos en las operaciones de exploraciones, para que los mismos sean reembolsados o devueltos a la medida en que se incurran, haciendo los traspasos correspondientes a cuenta transitoria fondo de compensación, como en el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, estos gastos de exploración, como decimos, ¿no? La parte de la prospección y de la parte de la exploración, por lo pronto, en esas dos fases que tenemos para la extracción del petróleo, no tenemos... No sabemos a ciencia cierta si es que realmente vamos a encontrar petróleo y a su vez también si vamos a poder generar lo que es el ingreso por este petróleo, digamos, o por los gases, ¿no? Entonces, como no sabemos, entonces vamos a ir, a medida que se incurran, vamos a ir haciendo los traspasos, utilizando lo que es esta cuenta, fondos de compensación, contra los gastos IO de prospección. Es decir, vamos a tener al principio que cargarnos esta cuenta, que va a ser gastos IO, costos de prospección y exploración, y conforme vayan ocurriendo los gastos, vamos a ir cerrando lo que es esta cuenta, ¿ya? Haciendo lo que es el traspaso, ¿no? La cuenta fondo de compensación es una cuenta transitoria que controla los gastos y costos de exploraciones por periodos, ya sean mensuales y gestiones,
¿ya? Y que de acuerdo a las auditorías que se efectúan, estos deben ser devueltos, revisando el anexo de los contratos de la siguiente manera. Este fondo de compensación lo vamos a también, como nos está indicando, todos esos gastos y costos que vayamos a utilizar dentro de esa exploración por los ciertos periodos deben ser devueltos, ¿ya? Por eso cargamos esa cuenta, que es una cuenta transitoria denominada fondo de compensación. Contablemente lo vamos a ver más adelante en la práctica, ¿ya? Ahora sí, pasamos a lo que es la explotación. Nuevamente hablamos sobre la norma contable 9 con los conceptos que tiene la norma contable 9 y la ley 3058. Para esto va a leer Noelia Quenta. Léemelo esta parte de la norma contable, la parte de la explotación. Todo este párrafo hasta aquí, hasta antes del concepto de explotación. Noelia. Ya, a ver, entonces otra persona, Roxana Caguana. Roxana. Humberto. Hola, mis buenas. Buenas noches, ahora sí, léenos la parte de la explotación, el punto número 4. Ok, explotación. La norma de contabilidad número 9 define la explotación, pero considera producción y establece la siguiente definición. Inciso C, producción. Los costos de producción incluyen los costos de extracción de petróleo o gas hasta la superficie y todas las recolecciones, tratamiento, procedimiento y almacenaje en el campo. La función de producción termina en la válvula de salida de la propiedad de los tanques y almacenamiento de la producción o circunstancias especiales. El primer punto de entrega del petróleo o el gas al oleoducto principal refiere terminal marítima o compañía de transporte. Y según la ley número 3058, ¿continúo? Sí. Del 17 de mayo del 2005, el título de definición y el artículo 138, definiciones. Exploración es la perforación de pozos de desarrollo y producción. Tendido de línea de recolección, construcción e instalación de plantas de almacenaje, de procesamiento y separación de líquidos y licuados, no veo bien, de recuperación primaria, secundaria, y mejorando toda la actividad en el suelo y en el subsuelo, dedicada a la producción, separación, procesamiento, compensación y almacenaje de hidrocarburos. Ya. Nuevamente, ¿no? La norma contable 9 dice que no define la explotación, siendo esta actividad que nos da la ley 3058, sí está dentro de sus actividades lo que es la explotación, pero contablemente la norma contable, redundando, ¿no? La 9 nos dice que lo considera como producción, ¿ya? Y establece la siguiente definición, donde nos está diciendo todo lo que se hace al momento de hacer el tratamiento de la tierra, hasta de la extracción del petróleo o del gas, hasta que llega a un punto del almacenamiento, y del almacenamiento tiene que ir ya con una compañía de transporte, ya empezando lo que es la comercialización, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un pequeño cuadro, un pequeño dibujito que he hecho, ¿ya? Porque no he encontrado el botón de pizarra aquí en Meet. Estaba buscando, ahorita que veo mi pantalla, no sé si lo pueden ver, miren, no hay la pizarra. Supuestamente hay que actualizar, he intentado actualizar, pero no me dejaba.
Bueno, entonces lo tenía que dibujar, ¿ya? Entonces, este es un campamento cuando ya se halla lo que es, una vez ya realizado lo que es la prospección, con todos los tratamientos que se hace dentro de la prospección, la exploración, ya se fija un lugar donde sí hay, encuentran gas y petróleo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Empiezan a hacer lo que son las torres de perforación. Estas torres de perforación tienen una línea a esta parte que no lo he dibujado, ahorita me acuerdo que no lo he dibujado, pero ya es una línea como un tubo que va a girar, ya gira para poder extraer lo que es el gas o el petróleo. Entonces, va a ir extrayendo todo esto. Van a pasar por una línea de descarga, todo esto. Ya sabemos que el petróleo, el gas también necesita, al igual que en minería, ¿no ve? Debe seguir todo un procedimiento para recién comercializarlo. Entonces, va a pasar por esta línea de descarga hasta los tanques de almacenamiento, ¿ya? Hasta estos tanques de almacenamiento estamos hablando de lo que es la explotación, ¿ya? Como nos estaba indicando la norma contable 9, desde la extracción del suelo o subsuelo hasta llegar a los tanques de almacenamiento. Aquí vamos a tener varios tanques donde todo va a estar mezclado. Entonces, ya llegando hasta acá, hacemos toda la parte de la explotación. Después de la explotación, tiene que pasar por otros tanques a otro proceso, a otra planta, donde va a ser la separación de fluidos. Aquí ya va a ver el tratamiento de todo el petróleo que han sacado, va a pasar por un proceso. De este proceso, al momento de hacer la separación de fluidos, va a pasar a otra planta que va a ser la de fiscalización, es decir, la de control de calidad más que todo, ¿no ve? Donde van a ver si es que está bien, no está bien, están controlándolo bien. En esta separación de fluidos lo podríamos derivar en cuáles son los componentes, por ejemplo, o mejor dicho, los subproductos que tiene lo que es el petróleo, ¿no? Cuando pasan por este proceso, llegamos a tener lo que es la gasolina especial, gasolina premium, diésel, queroseno, ¿qué más? Gas licuado, aceites, grasas. Entonces llega a este punto de separación para poder separar cada uno, ¿ya? Entonces llega a esta planta de fiscalización y de aquí ya empiezan lo que son las cisternas, lo que van a llevarlo a empezando la comercialización. Y para la comercialización tenemos dos aspectos, ¿no? Podemos comercializar a mayoristas y a minoristas. ¿Cómo comercializamos mayoristas y minoristas? Lo vamos a ver en el último tratamiento contable que hagamos de esta parte de petróleo, ¿ya? Pero llegamos a su comercialización. Este pequeño campamento, bueno, no es pequeño, ¿no? Este campamento llegan a hacerlo cerca del lugar de la extracción, ¿ya? Y esto siempre se mueve, constantemente se va a ir moviendo conforme ya hayan terminado el trabajo acá y buscan otro lugar donde sí ya quieran hacer la extracción, entonces tienen que mover todo esto. Es todo un proceso. Vamos a tener lo que son los laboratorios, donde vamos a almacenar materia prima, almacenar suministros y diferentes cosas, ¿no? Aquí por eso les he puesto esas casitas, donde van a tener casitas de los obreros incluso, ¿ya? Aquí ya tiene esta parte del campamento, donde van a estar absolutamente todos los obreros para donde puedan dormir, porque obviamente como es un lugar lejano, entonces estos obreros tienen que trabajar y tienen que dormir en un lugar cercano, ¿no ve? La empresa que hace esta extracción o incluso los de YPFB tienen que armar todo este campamento para todos los obreros, ¿ya? Aquí hay una pequeña casita que sería el área de administración. Denme un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, la parte de administración, ¿qué se encarga esta parte administrativa? Es donde va a estar la oficina central, digamos, donde vamos a registrar todo, la parte contable, el contador tal vez esté ahí, donde le puedan pasar la información. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño esquema más o menos de cómo se trabaja en una planta de explotación y refinación de este petróleo hasta llegar a la comercialización, ¿ya? Entonces, nosotros en contabilidad vamos a pasar por 3 puntos.
Uno que va a ser la parte de explotación, otra parte va a ser la parte de refinación y por último vamos a ver la parte de comercialización a empresas, a mayoristas y a minoristas, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Ahorita sáquenle fotos si es que quieren para ir viendo cómo más o menos es. Si quieren le saquen captura, no sé, depende de ustedes. De todas formas, esta misma foto yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp o si no, lo voy a subir a plataforma, ¿ya? Para continuar. Ya. Entonces continuamos. Ya hemos leído la parte de la explotación, dice la perforación de los pozos de desarrollo y de producción, ¿no ve? Entonces hablamos de lo mismo. Concepto de explotación. Léemelo. A ver. Belinda. El primer párrafo de concepto de explotación. Roxana, dime. Licenciada, ¿me preguntas? No, no te he escuchado bien, pero he leído acabo de leer tu mensaje y ya te he anotado en la lista. Dije Roxana Caguana y alguien me contestó. ¿No eras tú? Sí, te tengo con presente. Estás anotada, Roxana. ¿Ya? Ah, ya, entonces está bien. Eh, Belinda no tiene. Vamos a decir a otra persona. Walter. Alguien que no haya leído. Creo que Walter ya has leído, ¿no? Mm, sí, has leído. Raquel. El primer párrafo del concepto de explotación. Ya lo hice. Concepto de explotación. Es la etapa más importante de la actividad o industria petrolera de los cuales están relacionados con la extracción de hidrocarburos, de acuerdo con la tecnología más apropiada, con labores y trabajos como ser los gastos de operaciones en los pozos, medición de presión, gastos de laboratorios, operaciones de líneas de descargue, operaciones en las plantas de almacenaje de crudos, reparaciones y mantenimientos, servicios auxiliares, tanques de almacenaje de crudos para la comercialización, supervisión e ingeniería, gastos generales administrativos en los campos de producción, instalaciones y reparaciones, y otros servicios como taller de reparaciones y mantenimiento mecánico, transportes, vehículos, plantas generadoras de energía eléctrica, sanidad, almacenes de materiales y otros. Ya. ¿Hasta ahí? Sí, está bien. Yo voy a leer lo demás. Las principales características de los costos de producción consisten en la determinación de cada uno de los procesos, como ser clasificar y determinar los costos por sesiones o departamentos, ¿no? En contabilidad de costos, eso es lo que vemos, ¿no? Lo clasificamos, lo determinamos, separamos en departamentos o centros de costos. Como habíamos indicado ya anteriormente, incluso en contabilidad de costos, de que todas las empresas extractivas utilizan un sistema de costos por procesos, ¿no ven? Entonces, viendo nuestra imagen, de la misma forma, hay procesos que se siguen para poder llegar a la comercialización de un producto que en este caso vendría a ser nuestra materia prima, que va a ser el gas y el petróleo. Entonces pasan por un proceso y cuando pasan por este proceso se incurren en varios gastos, lo que leía Raquel, estaba leyendo Raquel, se incurren en reparaciones, porque en el transporte, en almacenajes, en los tanques, en toda la parte de administración inclusive, la medición, porque incluso las depreciaciones también se realizan, ¿no ve? Porque dentro de este proceso
No es fácil, no es solamente extraer y ya listo, ya está, ¿no? Entonces se incurren en muchos gastos. A eso es lo que nos está diciendo. Y todo eso forman parte de nuestro costo de producción. Nuevamente recalcamos, lo clasificamos en costos por sesiones o departamentos o centros de costos. La transferencia y o centralización de los costos de cada una de las sesiones y o departamentos que tiene relación directa y distribuible en los procesos de explotación. Entonces lo podemos dividir de esa forma. La determinación de los costos generales de explotación y o producción o costos de producción promedio y mensual que nos permite conocer el costo unitario por barril producido, pudiendo calcularse por millares cúbicos o por metros cúbicos en el caso de gas natural almacenados por su comercialización. Entonces debemos determinar estos costos generales de explotación y de producción y o producción, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Teniendo el conocimiento de lo que es nuestro costo unitario por barril producido, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular el barril producido? Por millares cúbicos o metros cúbicos en el caso de gas natural, ya almacenados por su comercialización. Entonces, nuevamente, al igual que lo que hacíamos en contabilidad minera, debemos hacer los puntos de conversión. Debemos saber esa parte de conversión, convirtiéndolo para poder evaluar, porque sabemos que todo debemos evaluarlo bien y tiene que estar de una forma correcta y exacta. Entonces, vamos a hallar lo que es una unidad de medida para poder evaluar ya sea petróleo o ya sea gas natural. ¿No ve? Eso es lo que nos está indicando acá. Por otra parte, nos permite efectuar un control sobre todos y cada uno de los gastos o costos por secciones o departamentos que nos permitan la toma de decisiones y realizar periódicamente los ajustes o regulaciones de las mismas. Y de esta manera, optimizar los costos en forma mensual o periódicamente. Sabemos que cuando nosotros utilizamos lo que es contabilidad de costos, costos es la materia fundamental dentro de lo que es la contabilidad, e inclusive es la materia un poquito más complicada que cualquier otra contabilidad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto de costos? Porque nos ayuda inclusive a nosotros poder tomar decisiones a futuro, porque con esto podríamos hacer lo que son las proyecciones y poder armar lo que es un presupuesto. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos de un cierto periodo todo lo registrado sobre nuestros costos, nuestros gastos, para el futuro, es decir, para futuros periodos, nos va a ayudar a que podamos ver si lo podemos optimizar. Es decir, siempre vamos a pensar nosotros como empresa. Como empresa, la empresa siempre va a querer generar mayor ganancia, mayor utilidad. Para esto, toman decisiones de qué, de poder disminuir nuestros costos y nuestros gastos. Entonces, toda esta parte de control nos ayuda para posteriores periodos, gestiones, meses incluso, que se podría realizar algún que otro cambio, ¿ya? Entonces, esta parte de la explotación, como nos estaba indicando y lo que he leído Raquel, es la parte más importante, ¿ya? Pasando de explotación, vamos a empezar con lo que es la refinación e industrialización. A ver, ¿quién va a leer? Catherine, ¿ya has leído? Creo que sí, ya, ¿no? Puedo leer, pero igual hice. Ya, entonces léelo. La parte de refinación. El concepto de refinación. Sí. La norma de contabilidad número 9 no define ni considera a la refinación e industrialización, no obstante de ser parte de las actividades de la industria petrolera. De acuerdo a la nueva ley número 3058 del 17 de mayo del 2005, artículo 138, definiciones, refinación. Son los procesos que convierten el petróleo en productos denominados carburantes, combustibles, lubricantes, grasas, parafinas, asfaltos, solventes, GLP, y los subproductos y productos intermedios que generan dichos procesos. La industrialización
son las actividades de transformación química de los hidrocarburos y los procesos industriales y termoeléctricos, que tiene por finalidad añadir por valor agregado al gas natural, petroquímica, gas líquido, GTL, producción de fertilizantes, urea, amonio, metanol y otros. Ya. Entonces nos dice que la norma contable 9 no define ni considera a la refinación e industrialización, no obstante de ser parte de las actividades de la industria petrolera. Entonces la norma contable 9, dentro de la norma contable 9 no incluimos esta parte ni tenemos definiciones, porque para nosotros como contadores la parte más importante, vuelvo a recalcar, está en la explotación, en esta parte, ¿ya? Pero, sin embargo, de acuerdo a la ley 3058, tenemos lo que son las definiciones tanto para refinación como para industrialización, ¿no? Entonces, ya nos está diciendo qué productos empezamos a sacar al momento de hacer la refinación y al momento de hacer nuestra industrialización, ¿no? De lo que nos ha leído Catherine. Los conceptos de refinación e industrialización. La refinación es la transformación del petróleo. El petróleo, en este caso, al momento de ser extraído, está crudo, ¿ya? Mediante procesos tecnológicos adecuados a productos finales e intermedios como ser carburantes y combustibles, ya sea gas premium o gasolina especial, diesoil, gasolina de aviación, querosén, parafina y lo que les estaba diciendo hace rato de todo lo que los derivados del petróleo, ¿no? Y la industrialización está relacionado a todos aquellos procesos de transformación de los productos de refinación, incluyendo la petroquímica, en la cual también se utilizan hidrocarburos en su estado natural. Entonces, esta es la parte, una parte también importante que debemos hacer, ¿no? Ya empezamos a tener, ¿qué es volvemos a este cuadrito? Del suelo solo vamos a sacar petróleo y solo vamos a sacar gas, ¿no? Como hablamos también en contabilidad de costos, estos van a ser nuestros dos productos y van a llegar a hacer todo este proceso de explotación hasta llegar a un punto de separación y hablando de costos conjuntos de la misma forma. Este va a ser su punto de separación. Y una vez que llegue al punto de separación, cada uno va a seguir un cierto tratamiento para convertirse en un producto, ya sea principal, ya sea secundario, sea un subproducto, entonces va a llegar a ser eso, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos productos principales o productos secundarios? Ya habíamos dicho la gasolina premium, la gasolina especial, el diésel oil, querosén, gasolina de aviación, gas licuado, aceites, grasas, parafinas. Entonces, todos esos vendrían a ser los derivados de este petróleo, ¿ya? Relacionándolo con lo que es contabilidad de costos. Volvemos. ¿Dónde estábamos? Así, ¿no? Entonces, aquí las grasas, todo. Por lo anteriormente señalado, la elaboración, refinación e industrialización entraña una serie de procesos de tratamiento y transformación como ser los procesos de destilación, separación y tratamiento de los crudos, ¿no? Entonces vendrían a ser los diferentes centros de costos o departamentos de esta parte del proceso de transformación de este petróleo crudo, ¿ya? Por medio de los cuales se obtendrá diferentes productos y subproductos, lo que les estaba indicando, ¿no? Estos procesos de elaboración, refiriéndonos a lo que es la refinación, requieren del empleo de la mano de obra o la parte de labor directa e indirecta, el empleo de materiales como reactivos, productos químicos, repuestos y otros materiales propios que se utilizan en la elaboración o refinación, como en cada una de las sesiones y o departamentos como ser operaciones de las plantas, en las plantas de calderos, plantas de destilación, plantas de etilización, tanques de almacenaje de intermedios, laboratorios, plantas de energía eléctrica, plantas de almacenaje de productos elaborados, gastos de mantenimiento y de reparación, supervisión e ingeniería, gastos generales administrativos en plantas, gastos distribuibles que corresponden a sanidad y otros, etcétera. ¿Qué nos está indicando en esta parte? Al principio decimos de que este tratamiento va a tener lo que es su materia prima, que vendría a ser lo que es el petróleo y el gas, ¿no? Al principio.
Para que pueda pasar por todo este proceso de transformación, el que indicamos en esta parte, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Son obreros, ¿no ve? Vamos a tener obreros. Aquí solamente hay 2, pero obviamente hay más dentro de lo que es este proceso, ¿ya? Entonces vamos a tener diferentes obreros que van a cumplir con cierta tarea. Tanto en la explotación, en la torre de perforación, van a haber obreros porque la torre por sí sola no la va a sacar. Obviamente tiene que ser manipulada por alguien, ¿no? En la parte de los tanques de almacenaje de la misma forma. Inclusive en la parte administrativa vamos a tener aquí un jefe, un ingeniero que esté al pendiente, no sé. Entonces vamos a tener diferentes obreros. A esos obreros hay que obviamente pagarles lo que son los salarios, ¿no ve? Para eso, nosotros sabemos que dentro de lo que es contabilidad de costo, sí o sí, tenemos 3 elementos del costo. Los 3 elementos fundamentales del costo, ¿cuáles son? Materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, para el proceso de la elaboración, es decir, refinación, necesitamos lo que es mano de obra, ¿no? Ya sea mano de obra directa o ya sea mano de obra indirecta. ¿Ya? Y el empleo de materiales, que sería nuestra, los costos, algunos costos indirectos, o sea, los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Entonces vamos a tener, si se dan cuenta, dentro de lo que ha sido lo que es la minería y en esta parte de petrolera, tenemos el tratamiento para materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que va bien enlazado con lo que es contabilidad de costos, ¿ya? Vamos a registrar y aquí si se dan cuenta dentro de este párrafo nos dice todas las operaciones que deben haber en planta de calderos, planta de destilación, tanques de almacenaje, laboratorios, así. Yo anteriormente tuve la oportunidad de ir a un campamento y un campamento similar, ¿no? Pero, o sea, las empresas que extraen lo que son, en este caso, las extractivas, sí tienen este campamento con hartos equipos, ¿no? Cisternas, todo esto. Pero también existen lo que son las empresas constructoras, las constructoras de camino. Yo trabajo con una empresa constructora, entonces hemos ido a lo que es a un campamento. Entonces, dentro de ese campamento, cuando estábamos trabajando, he visto lo que son las cabañitas, esta parte del campamento, la oficina donde está incluso el encargado que controla toda la parte de la producción, porque en ese caso sí tenían que hacer el camino, ¿no? Era en Calamarca. Entonces tenían que hacer el camino. Y dentro de lo que es este campamento tenían un lugar incluso donde guardaban lo que eran las volquetas, los camiones y toda esa parte. Entonces es un campamento súper, súper grande. Como les digo, no es una empresa extractiva, no es ni de petróleo ni minería, pero sin embargo también tienen lo que es este campamento para poder cumplir con su trabajo. Y lo que nos indicaba un obrero ahí era que, por ejemplo, trabajaba 15 días ahí encerrado y ya otros 15 días esta persona iba con su familia, digamos. Entonces volvía otros 15 días y así. Esa era su jornal, ¿no? Cada quincenal le pagaban. Entonces, cada 15 días trabajaba 15 días en la empresa y 15 días iba a su trabajo. De la misma forma, por ser un lugar alejado, esta planta donde van a estar todos estos pozos y van a necesitar a las personas que trabajen, de la misma forma trabajan 15 días, van a estar encerrados aquí, por eso es que tienen incluso camita, y el lugar donde yo he ido también había un lugar, había la cocina donde cocinaban para todos los obreros, ¿no? Entonces es lo mismo, el tratamiento es lo mismo, ¿ya? Me he desviado un poco, nos vamos a ir a esta parte. Ahora sí, entonces cubrimos con todos estos gastos generales, contando con lo que es también lo que es mano de obra y ya, cumpliendo con lo que es contabilidad de costos también. La determinación final de los costos de elaboración o refinación consiste en la sumatoria de todos los gastos o costos directos e indirectos que han inducido en la obtención de los productos finales considerados carburantes, como de los subproductos, que servirán de materia prima en otras industrias como la petroquímica, la industria de rayón, etc. La parte más importante o fundamental está en saber distribuir o prorratear en forma racional los gastos o costos entre los productos y subproductos, obteniendo
obtenidos en un periodo mensualmente, de manera que se obtengan los costos muy bien definidos para su posterior comercialización en el mercado. Y ya que también lo que tenemos en contabilidad de costos, vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos este prorrateo? ¿Quién me dice? Entonces, pregunta ya para ustedes, porque también lo hemos avanzado en contabilidad de costos. Y para quienes ya hayan vencido y no estén tal vez en la materia de contabilidad de costos conmigo, también es análisis, ¿no? ¿A qué nos referimos con este prorrateo? Porque nos está diciendo aquí bien claro que es la parte importante o fundamental, es saber distribuir o prorratear en forma racional los gastos y costos de estos, entre los productos y subproductos obtenidos en el periodo, de manera que se tengan los costos muy bien definidos para su posterior comercialización en el mercado. Entonces, ¿cómo hago este prorrateo? ¿Quién me dice? Levante la mano. Humberto, dime. Yo me acuerdo que prorratear era repartirlo, esto teníamos que repartir por departamentos. Ya. Prorratear ya es repartir. Ya, pero ¿cómo haríamos en este caso? Tenemos lo que es el gas y tenemos petróleo, ¿no ve? Como tenemos gas y petróleo, tenemos que distribuir, nos está diciendo lo que nos indica es de repartir los costos que se han incurrido al momento de hacer nuestra explotación y refinación. Entonces, estos costos tenemos que repartirlo en cada uno de nuestros productos porque obviamente nuestra materia prima va a ser lo que es el gas y el petróleo, pero debemos llegar a lo que es un producto final, un producto terminado. Entonces, ¿cómo hacemos esta repartición de costos para que nos ayude a nosotros poder comercializarlo a futuro, pero de manera correcta? ¿Cuál sería el paso fundamental para hacer esto? ¿Cómo yo tendría que hacer esta distribución? De acuerdo al grado de avance. De acuerdo al grado de avance, me dices. No. A ver, chicos. Dice aquí, no sé si estará bien, pero tal vez puede ser por el tamaño de los porcentajes, digamos, si van en una excavación y yo pienso tal vez que encuentran petróleo y gas en ambos los dos, yo pienso que nadie se va calculando cuánto más o menos, porque eso, si no me equivoco, calculan cuando sacan de los pozos, salen hasta este grado de tiempo, entonces hay tanto petróleo y eso nos va a durar para tanto, entonces del gas también hay este tanto. Entonces, yo pienso que ahí se hace una diferenciación y se hace con porcentajes cuánto se puede prorratear. Yo pienso eso, Liz. Ya. Como que sí, como que más o menos. Ya, a ver, ¿alguien más? Y lo hemos estado viendo lo último en contabilidad de costos. Pero a ver, ¿quién más? Yo creo que repartir, ¿no ve? A cada producto, todos los costos que hemos tenido, o sea, todos los costos que incurren hasta llegar el producto final, o sea, repartirlos. Sí, claro, entonces tenemos que repartir, está bien. Ya. ¿Alguien más para cerrar y yo explicarles? Ya. Como estamos avanzando en contabilidad de costos, aquí todos, a excepción de unas 2 o 3 personas, no están pasando conmigo contabilidad de costos, pero sí les voy a explicar esta parte, ¿ya? ¿Qué nos habla aquí lo que en esta parte de petrolera nos está indicando de tener productos, ¿dónde estamos? Productos principales y subproductos, ¿no? Nos dice que todo este tratamiento que vamos a tener en sí de nuestra materia prima, que vendría a ser el gas y el petróleo, va a sufrir un tratamiento y un proceso de transformación por medio de los cuales se obtendrán diferentes productos y subproductos. No es decir, no estamos hablando, si es que utilizamos un sistema de costos por procesos,
de lo que es del petróleo, ya sacamos un producto en sí, solo un producto, ¿no? Aquí nos habla ya de diferentes productos y diferentes subproductos. Y venimos a decir lo que son gasolina premium, gasolina especial, diésel oil, gasolina de aviación, queroseno, etcétera. Y hay muchos más. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacer lo que me dice acá? El prorrateo y poder distribuir de forma racional todos estos gastos y costos que incurren lo que es la empresa, debo distribuirlos en cada uno de nuestros productos para posterior comercializarlo, ¿ya? ¿Para qué me sirve hacer esta distribución de todos mis costos? Para que cada uno, no estoy presentando, ¿no ve? Ya, ahora sí. Ya, entonces vuelvo a repetir. La parte de la distribución y prorrateo es de forma racional a los gastos y los costos, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve hacer esta distribución o hacer el tema del prorrateo? Para saber cuánto es el costo que va a tener gasolina, digamos, gasolina, cuánto va a ser su costo. Y al final, ¿cuánto de porcentaje de utilidad, digamos, inclusive los impuestos que debería pagar, cuánto tengo que subirle para obtener un precio final de esta gasolina especial? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Dentro de esta parte, que es todo mi proceso, yo voy a tener de manera global los costos de ya sea explotación y de prospección inclusive, porque van a ser los costos anteriores, pero estos costos de explotación lo voy a tener de manera general. No, ya, puede que esta torre de perforación saque simplemente en cantidades, ¿no? En cantidad de 10 de gas, ¿no? Solamente 10 metros cúbicos de gas, nada más. Entonces, este saque unos 50 metros cúbicos, este 70 metros cúbicos, digamos. Esa es la... Obviamente, cada quien va a sacar diferente monto, pero al final, todo lo vamos a cargar a nuestra cuenta gastos y o costos de explotación. O sea, es decir, todo lo vamos a unir y no vamos a saber cuál ha sacado más, inclusive para poder designar a nuestros productos. Espérenme un ratito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y nuevamente vuelvo a contabilidad de costos. Hago la asignación, ¿ya? Asignación de mis costos. ¿Cómo? Habíamos dicho, y en contabilidad de costos hablamos, que tenemos materia prima, mano de obra, costos son directos de fabricación, que siguen un proceso hasta llegar a un punto de separación. Llegamos a ese punto de separación y empezamos con los procesos adicionales o inclusive no tenemos proceso adicional y simplemente se queda ahí y vamos a obtener lo que son productos principales, productos secundarios o subproductos, ¿no ven? Y al tener estos productos hago mi asignación. ¿Mediante qué? Ya hemos avanzado también en contabilidad de costos que hay 4 métodos para poder hacer esta asignación, ¿no ven? Esta asignación la hacemos obteniendo lo que es un factor, ya sea por promedio simple en caso de no tener mucha información, pero en este caso sí tenemos más información, entonces utilizamos un método de costo promedio o también utilizamos el factor por horas trabajadas del obrero, pero así debo hacer mi asignación, ¿ya? Vuelvo a recalcar, obteniendo un factor y hacer la asignación. No sé si me están entendiendo, ahorita no tengo lo que es la parte de contabilidad de costos. A ver, les voy a mostrar. Espérenme un momentito. Ya, antes de comenzar, de volver a clases, voy a llamar lista, ¿ya? $12. Ya, Nieves Ramos. Humberto Aguilar. Aquí mismo. Ya. Elizabeth Alanoca. Geraldine Bernal. Presente, Lice. Ya. Cristian Borda. Roxana Caguana. María Calle. Presente, Lice. Ya.
Walter Callejas. Presente, Elisa. Ya, Lenín Carrillo. Juana Carvajal. Presente, dice. Ya, Marlene Choque. Ney Michura. Elizabeth Condori. Presente, licenciada. Ya, Álvaro Gutiérrez. Reina Gutiérrez. Presente, licenciada. Ya. Marco Huanca. Raquel Huanca. José Presente, Huaynoca. licenciada. Ya. Madaí Chuta. Presente, licenciada. Ya. Ronald Limachi. Presente, licenciada, por 2. He llegado un poquito tarde a la anterior clase. Ya. Sonia Loaiza. Presente. Ya. Carlos López. Freddy Luque. Carlos y Elizabeth. Carlos y Elizabeth Alanoca. Elizabeth Alanoca. Ya. Freddy no está. Red Mamani. Jessica Maita. Diana Mendoza. Presente, lice. Ya. Catherine Moyo. Presente, Lice. Ya. Jessica Murillo. David Paucara. Noelia Quenta. Daniel Salazar. Presente, licenciada. Ya. Helen Silvestre. Presente, dice. Ya. ¿Quién ha dicho presente último? Noelia. Ah, ya. Noelia. Sí. Ya. Helen Silvestre, me has dicho presente. Belinda Tancara. Amira Villalobos y Marco Yugra. A quien no le haya anotado, me dice. Álvaro, ¿te ha anotado? Belinda no está. Elizabeth Alanoca, te ha anotado igual. Roxana. Buenas noches. Aquí sigo, licenciada. Roxana, ¿dónde estás? Roxana Cabana, ya. ¿Alguien más? Ya creo que nadie más. Vamos a continuar. Ya. Ya. Entonces, ¿qué les estoy presentando aquí en pantalla? Es esta parte, ¿no? De lo que les decía. Para un primer departamento o centro de costo o proceso que tengamos, vamos a tener materia prima, mano de obra y costos indirectos. Este proceso vamos a seguir cuando nosotros tenemos una sola materia prima y me va a traer productos terminados, ya sea un producto A, un producto B y un producto C. Entonces sigue una línea, ¿no? Hasta llegar a productos terminados. Y aquí cuando ya tenga sus productos terminados, ¿qué quiere decir? Que hay un punto de separación, es decir, que cada producto va a tener su propio costo. Y para poder hacer su asignación de costos, entonces yo necesito determinar lo que es un factor. Ahora puede ocurrir que haya dentro de un departamento, igual los elementos del costo pasen a otro proceso o otro departamento, de aquí se desglose en otro departamento, es decir, que requiera un proceso adicional para llegar a tener un producto o que de aquí mismo salgan a los mismos productos. Entonces, tenemos esa diferencia para poder hacer lo que es nuestra asignación. Vemos lo que son los métodos de asignación de costos conjuntos y decíamos, costo unitario promedio, tenemos simple o tenemos ponderado. El prorrateo sobre la base de alguna cantidad física, ya sea kilogramos, libras, onzas, yardas o cualquier unidad de medida que podríamos utilizar. Tenemos un prorrateo tomando como base los valores relativos de mercado o los valores de venta de los productos acabados. Y como último tenemos los costos predeterminados que serían estándar y estimados. ¿Cómo hacemos esta distribución o esta asignación?
Por lo pronto tendríamos lo que son los productos, vamos a tener nuestro costo unitario de cada uno y tenemos que hacer nuestra cantidad producida para poder asignar nuestros costo para el costo final, ya de cada uno de nuestros productos. Este es un método simple. Entonces, cuando vamos viendo que se va va a ir siendo más complejo, cuando tengamos más información de los productos. Entonces, ¿cómo hacemos esa distribución de nuestros costos y gastos? Haciendo lo que es una asignación, tomando por cuenta, por partida ahí, lo que es mi factor. Lo multiplicamos esa cantidad producida por un factor para poder determinar esa asignación de costos. Y en contabilidad de costos ya lo hemos visto, ¿no? Teniendo diferentes métodos para elaborar. Aquí consideramos lo que es la unidad física de los elementos por kilogramos, ¿no? Teniendo en cuenta esta información, hago lo que es mi asignación. Entonces, nuevamente tenemos un factor y utilizamos ese método para poder hacer nuestro proceso, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer también aquí en contabilidad petrolera, siguiendo esta línea. Ya hasta aquí yo creo que ha quedado todo claro porque lo que nos está indicando más que todo es poder hacer la distribución de manera racional de estos costos y gastos que van a haber a lo largo del proceso de explotación y de refinación y lo tenemos que saber asignar a nuestros productos, tanto productos principales como subproductos o productos secundarios. ¿Ya? Como sexto punto vamos a tener lo que es el transporte y el almacenaje, que también es una actividad de este proceso de transformación de lo que es el petróleo y gas a los siguientes, a los que vamos a tener, a los subproductos que nos va a dar, ¿no? Va a leer, ¿a quién le hago leer ahora? Ronald. Ronald lee este párrafo de transporte y almacenaje. Ok, la ley número 3058 ¿Ya? del artículo 138 define al transporte es la actividad de trasladar hidrocarburos, productos refinados del petróleo y GLP de un lugar a otro por medio de ductos utilizando instalaciones complementarias. Esas instalaciones complementarias se excluye de esta definición la distribución de gas por redes y líneas de recolección y almacenaje. Es la actividad de acumular hidrocarburos, productos refinados de petróleo y GLP en tanques estacionarios para su comercialización. Ya. ¿Qué nos está diciendo la ley 3058? Nos define el transporte como la actividad de trasladar hidrocarburos, productos refinados de petróleo y GLP de un lugar a otro por medio de ductos utilizando instalaciones complementarias. Volvemos a nuestro cuadrito. ¿Qué vendrían a ser estos ductos para poder transportar todo lo que hemos explotado a nuestros tanques de almacenaje? ¿Ya? E inclusive de los tanques de almacenaje van a pasar por ciertos ductos hasta la planta de separación de fluidos para poder hacer incluso la refinación. Entonces, a eso se define como transporte, ¿ya? Y nos dice la ley que excluye una actividad. ¿Cuál sería? Siendo la más usual del mundo, no sé qué. Se excluye de esta definición la distribución de gas por redes y líneas de recolección. ¿Qué quiere decir? Esta parte de distribución de gas por redes y líneas de recolección no está entrando dentro de lo que es el transporte. Ya más adelante vamos a ver lo que es la distribución de gas por redes y líneas de recolección. ¿A qué nos referimos con el almacenaje? Es la actividad de acumular hidrocarburos, productos refinados de petróleo y GLP en tanques estacionarios para su comercialización. ¿Cuáles serían estos tanques? Vamos acá a estos tanques. Ya una vez refinado, se van a quedar aquí. Se va a almacenar en la planta de fiscalización. Vamos a poder almacenar estos productos o subproductos que vamos a tener. ¿Para qué? Para que posteriormente los llevemos en cisternas para su comercialización. Roxana, dime.
Alguien levantó la mano. Creo que fuiste tú, Roxana. O era Belinda presente, dice. Ya está, listo. Ya, entonces a eso me refiero, nos referimos con lo que es transporte y almacenaje, ¿no? El concepto de transporte y almacenaje. Transporte sería toda actividad para trasladar o conducir de un lugar a otro hidrocarburos, tanto petróleo y gas natural. Sus derivados por medio de ductos o tuberías, lo que les indicaba anteriormente, utilizando para ello diversos medios e instalaciones auxiliares que incluyen el almacenaje necesario para esta actividad, siendo la más usual en el mundo. Sin embargo, de ello existen otros medios de transporte como ser carros, cisternas, vagones, cisternas, barcos o buques de crudo o metaneros que posibilitan transportar el petróleo crudo, gas natural y productos derivados de la misma, ¿no? Entonces también tendríamos lo que es esta parte del almacenaje, del transporte, utilizando lo que son las cisternas, ¿no? En caso de que no sea muy cerca la planta donde vamos a almacenar en los tanques y no estén cerca de nuestras torres de perforación y no podamos hacer lo que son estos ductos o también llamados de tuberías, entonces se va a poder almacenarlo en cisternas y va a tener que ir desde las torres de perforación hasta los tanques de almacenaje, ¿ya? También podríamos utilizar ese método. ¿Dónde estábamos? Acá. Ya, nos vamos ahora al punto 7 y ya creo que vamos a ir terminando, que es la comercialización. A ver quién va a leer. Diana. La parte de comercialización. Lees 1, 2, 3, 3 párrafos, ¿ya? Ya dice. Comercialización. La comercialización y o venta tanto de los crudos como el gas natural y los derivados es otra etapa importante dentro de las actividades petroleras señaladas en el artículo 138 de las definiciones de la nueva ley de hidrocarburos, teniendo las siguientes definiciones. Comercialización de productos resultantes de la explotación, la compra, venta de petróleo, gas natural, GLP de plantas y otros hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización. Comercialización de productos refinados del petróleo e industrialización. La compra, venta de productos resultantes de los procesos de refinación de petróleo e industrialización. Ya. A ver, que siga leyendo. Todos ya han leído, creo. Carlos. Desde sin embargo hasta el último párrafo. Sí, sin embargo. Perdón, Lice, no lo escucho muy bien. Desde sin embargo, desde acá, léemelo hasta el párrafo más largo y vuelves a leer, ¿ya? Te lo voy a ir bajando. Ya. Sin embargo, no define la comercialización de los productos derivados del petróleo en mayoristas y minoristas, actividad que sigue vigente, no obstante de estar vigente la nueva ley de hidrocarburos. La comercialización o ventas del petróleo y el gas natural tanto en el mercado nacional y como las exportaciones requiere de una organización un tanto compleja. Por una, la serie de mecanismos de control que es indispensable implementar para evitar mermas y otras partidas de las existencias. Por lo cual se requiere de la elaboración y ejecución de contratos de compras y venta, de acuerdo a convenio y estipulaciones que se deben insertar en cada una de las cláusulas, como ser las cantidades de crudo de gas natural a ser comercializados, calidades de la misma. Consideramos las cotizaciones internacionales y principalmente los precios señalados en la Ley 3058, artículo 56. Inciso A y B, tanto para la venta en el mercado interno como para las exportaciones. Otro aspecto que se tiene que considerar en el tributario, en la comercialización
y que de acuerdo a la Ley 843, texto modificado, como la 1606 y los decretos reglamentarios establecen tributos e impuestos en la comercialización interna de los productos de la exploración y explotación, fase upstream, de petróleo crudos. Corresponder al IVA y al IWE y no así al IT. Sin embargo, en esa fase corresponden el pago de las patentes petroleras, las regalías y en las comercializaciones de los productos obtenidas de la refinación e industrialización, fase downstream. Corresponde al pago del IVA, IT, IWE y IED. Y en la comercialización de los productos obtenidos de la refinación e industrialización, como ser carburantes, combustibles, lubricantes y otros comercializaciones mayoristas y minoristas. Corresponden al pago del IVA, IT sin considerar el costo de las compras, y el IWE, de manera que la contabilización de las mismas deben considerar los cálculos reales que permiten tener correctas declaraciones para el fisco. Ya. Entonces nos vamos a lo que es la comercialización. La comercialización ya es cuando tenemos lo que es el producto o bien ya terminado o inclusive que este producto se venda crudo, ¿no? Cuando nosotros hacemos lo que son las exportaciones, muchas veces se exporta lo que es el gas natural o el petróleo directamente así ya crudo para que pase por procesos de transformación en otro país al momento de hacer esta exportación. O si no, lo hacemos de manera de la comercialización mayorista y minorista acá. ¿Cómo se podría ver la comercialización minorista? En las estaciones de servicio, ¿no ven? Cuando se vende lo que es la gasolina premium, la gasolina especial, diésel, porque hay muchos autos que funcionan con esos, que necesitan de gas para el funcionamiento de su auto. Entonces, vemos en las estaciones de servicio donde hay letreros donde dice gasolina, diésel, entonces así. Entonces, incluso hay otro que dice gas natural, ¿verdad? Entonces, es más que todo esa parte de la comercialización. Vamos a destacar un punto más que estaba considerando aquí. ¿Dónde era? Ya, en la parte de tributación, de la parte de comercialización, nos indica que corresponde lo que es el IVA y el IUE y no así el IT. Sin embargo, lo vamos a ir viendo esto en la parte ya contable, en la práctica que vamos a hacer. Además, también que debemos pagar el IEHD, que esto ya sabemos, que es el impuesto a los hidrocarburos, y para la comercialización de estos productos obtenidos. Aparte, cuando hacemos mayoristas y minoristas, debemos pagar lo que son, había una parte de las patentes petroleras y las regalías, ¿ya? Que también lo hemos visto en contabilidad minera, ¿no? El pago de regalías, para las extractivas se pagan regalías. Esto vamos a ir sacando de acuerdo a las cotizaciones que inclusive te presenta la ley 3058 y lo vamos a ir viendo posteriormente para que se entienda, ¿ya? Tenemos por último lo que es la distribución de gas natural por redes y es nuestra última parte. Distribución de gas natural por redes. Ya, voluntariamente. ¿Quién quiere leer? 2 párrafos. Levante la mano. Geraldine. ¿Y quién más levantó la mano? Sonia y Helen. Ya, primero Geraldine, después Sonia, después Helen. ¿Ya? Voy a volver a presentar, no las veía. Geraldine, 2 párrafos. Después Sonia, un párrafo. 2 párrafos Sonia y Helen el último párrafo. Geraldine. Ya dice. Distribución de gas natural por redes. La ley 3058 vigente considera en el título 4, capítulo 4, 6, distribución del gas natural por redes, artículo 104, licitación de las concesiones de distribución de gas natural. Las concesiones para el servicio de distribución de gas natural por redes se otorgan previa licitación pública convocada por la autoridad competente a personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras,
públicas o privadas, que demuestran capacidad técnica y financiera, que cumplan las normas de desarrollo municipal, de seguridad, de protección del medio ambiente y los requisitos que se establezcan mediante el reglamento en el marco de la presente ley. Antes de licitar el servicio de distribución, se considera que los gobiernos municipales, los planes reguladores de los respectivos centros urbanos y todos aquellos asuntos que tengan que con las competencias de los municipios. Ya. Sonia, continúa con los siguientes 2 párrafos. Ya, es desde de lo anteriormente, ¿verdad? Sí, desde ahí. De lo anteriormente anotado, se puede deducir que la distribución de gas natural por redes en un servicio público, lo cual implica que la contabilidad tiene relación directa con empresas de servicios, por lo que los costos de servicios de distribución están en función de la instalación de los tanques primarios del gas natural, el tendido matriz de los ductos o tuberías y las instalaciones de tuberías a los domicilios de los usuarios, de acuerdo con las normas y técnicas de seguridad y otros que señalan la nueva ley de hidrocarburos. El capítulo 3, Organización del sector hidrocarburos, en su artículo 20, autoridad competente, hidrocarburos como la autoridad competente que elabora, promueve y supervisa las políticas estatales en materia de hidrocarburos. Y el artículo 21, atribuciones de la autoridad competente, le otorga al Ministerio de Hidrocarburos atribuciones de formular, normar, supervisar, determinar precios, establecer políticas de precios para el mercado interno como externo. Ya. Helen, último párrafo. Ya está. Por lo tanto, la adjudicación de propiedades petroleras y o hidrocarburos se realiza mediante el Poder Ejecutivo y licitaciones internacionales, de manera que solo se otorgan concesiones para la actividad de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos. Ya, muy bien. Entonces, ahorita el último punto nos dice que es la distribución de gas natural por redes. Tenemos lo que son las empresas que van a obtener concesiones para poder hacer, como nos dice en el último párrafo, el trabajo de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, ¿no? Mediante el Poder Ejecutivo debe haber una licitación para que se otorguen estas concesiones. Como también lo distribuimos haciendo la venta a las empresas que quieran abrir una estación de servicio, ¿no ve? Pero para que una empresa abra una estación de servicio, puede ser a cualquier persona individual o colectivas nacionales, extranjeras, públicas, privadas, lo que nos indica que demuestren capacidad técnica y financiera, que cumplan las normas de desarrollo municipal, de seguridad, de protección del medio ambiente y los requisitos que se establezcan mediante reglamento en el marco de la presente ley. Es decir, de que debe cumplir ciertos requisitos para que se pueda abrir una estación de servicio y que la distribución del gas natural llegue a esta estación de servicio. ¿Ya? ¿Cuál es el otro, al otro lado? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Tendríamos que distribuir también el gas natural por redes, ¿cómo? Con lo que es el gas domiciliario, ¿no es? Lo que nos llega a nosotros y debe haber lo que es las tuberías, la instalación de tuberías, se debe solicitar inclusive a YPF para que te lo haga en tu instalación y te llegue directamente hasta tu casa. Otra forma de distribuir también son las garrafas, la venta de garrafa, que todavía siguen habiendo camiones que venden y hacen la distribución porque hay hogares o, bueno, casas que no cuentan con lo que es el gas domiciliario, pero así se hace lo que es la distribución. Podemos ver desde lo más arriba, desde lo más alto que se puede llegar a distribuir este gas, desde las exportaciones hasta lo más mínimo que va a ser ya directamente con cada uno de nosotros que pagamos lo que es el gas domiciliario, ¿no ve? Entonces, todo eso abarca lo que es la contabilidad petrolera. En preferencia para mí es la que más me gusta y es la que más
creo yo que es importante. ¿Por qué? Porque incluso hubo lo que es el acontecimiento de la guerra del gas en el año 2003, precisamente por estos problemas de la privatización, de la nacionalización y todo ese problema, ¿no? El famoso llamado Octubre Negro, ¿no? Entonces ya vamos a entrar, una vez ya teniendo todos estos conceptos básicos de lo que vamos a contemplar en la actividad petrolera. Tenemos ya lo que nos decía la norma contable, tenemos también lo que nos decía la ley 3058 actualmente vigente. Ya podemos empezar a hacer la parte contable. ¿Ya? Empezamos con lo que es la contabilidad en una empresa petrolera. ¿Ya? Y vamos a empezar, como les decía anteriormente, vamos a hacer 3 procesos. El proceso de explotación, que va a ser un ejercicio práctico, vamos a tener solamente para la parte de explotación. Otro ejercicio práctico que va a ser solamente para la parte de refinación y otro ejercicio práctico que solamente va a ser para mayoristas y minoristas, la comercialización en mayoristas y minoristas. Empezamos con lo que es contabilidad de las empresas petroleras. Yo les voy a leer aquí 3 párrafos para dar inicio a esta parte ya de la contabilidad, ¿ya? No lo tengo aquí porque no le he podido escanear ya esa parte, pero se los voy a leer y después vamos a empezar con la parte práctica, ¿ya? La organización de la contabilidad en las compañías petroleras que exploran, explotan y o producen petróleo, o gas natural, como la comercialización, debe considerar las disposiciones legales vigentes como la nueva Ley 3058 del 17 de mayo del 2005, como también la Ley 843, que es un texto ordenado, la Ley 1606 y los decretos reglamentarios de las mismas. También debemos considerar el Decreto Supremo 24051 y otras disposiciones conexas, resoluciones vigentes en la actividad petrolera. En esta disposición, en este caso es necesario hacer una serie de modificaciones en las empresas y compañías ya constituidas y las que se organizan a partir de la nacionalización y que readecúan de acuerdo a los nuevos contratos, las cuales constituyeron inicialmente como sociedades o empresas mixtas o como las consideradas de riesgo compartido y que terminaron como empresas privadas al tener un mayor número de acciones con respecto a las acciones del Estado Nacional. Entonces, con la nueva ley 3058, ya cuando hacemos lo que es la tercera nacionalización, decíamos que antes constituíamos una empresa en sociedad con el Estado o también denominadas con lo que son sociedades mixtas, ¿no? Donde aportaba cierta parte lo que era el Estado y otra parte el empresario. Entonces, por eso se denominaba empresa mixta o también considerada de riesgo compartido. Pero ya actualmente ya no seguimos ese tratamiento, ¿no? Porque habíamos dicho que toda la parte del petróleo es propiedad del Estado, por lo tanto, lo único que se ofrecen contratos y concesiones para poder hacer todo este estudio, tanto desde la prospección hasta llegar a nuestra refinación. Continuamos, dice, cada actividad económica, como cada industria, tiene sus particularidades especiales que requieren de la aplicación de métodos, sistemas de contabilidad y sus respectivas nomenclatura de cuentas por cada actividad que realiza. La industria petrolera requiere de la aplicación de sistemas de contabilidad y un plan de cuentas por cada actividad que realizan, que permita controlar en sus diferentes fases o cada una de las actividades de las operaciones y procesos a partir de la prospección. Nos basamos en el reconocimiento superficial, la exploración, la explotación, que también va a ser denominada producción, refinación e industrialización, transporte y almacenaje, comercialización y la distribución de gas natural por redes. La contabilidad petrolera, como otra contabilidad dedicada, se basa en los principios de la contabilidad generalmente aceptados, que son válidos para la contabilidad petrolera y tomando en cuenta las disposiciones legales vigentes en lo que concierne a las actividades petroleras. Entonces, en contabilidad es como otra especialidad que vamos a tener dentro de lo que es la contabilidad en sí de manera general
y vamos a regirnos bajo lo que nos dicen los principios de contabilidad generalmente aceptados, que ya sabemos, ¿no? Ya hemos visto anteriormente cuáles eran esos PCGAs y ya lo han visto, yo creo que a lo largo de esta carrera, porque ya están en tercer año, entonces ya lo han visto, ¿no? Y nos regimos igual a las normas contables que vamos a tener. Al igual que cualquier actividad dentro de lo que es la contabilidad, vamos a generar lo que es la utilidad, vamos a tener pago de sueldos, pago de salarios, esto es similar. Simplemente, ¿qué nos está diciendo aquí? Que vamos a tener nuestra respectiva nomenclatura de cuentas, ¿ya? Es decir, que vamos a usar cuentas en específico dentro de lo que es la actividad petrolera. Al igual que la actividad minera tenía su propio plan de cuentas, de la misma forma en actividad petrolera también tienen su propio plan de cuentas. Las empresas también del seguro o coaseguro, igual de la misma forma tienen su propio plan de cuentas. ¿Qué otra empresa también tiene su propio plan de cuentas? Son las empresas, las entidades bancarias. Ellas también tienen un plan de cuentas ya estructurado y se basan sobre eso. El sector público de la misma forma tiene su propio plan de cuentas y se basan bajo eso. ¿Todo para qué? ¿Por qué establecen un plan de cuentas uniforme solamente para sus actividades? Para que haya mayor uniformidad y entendimiento en cuanto a las actividades que ocurren dentro de estas empresas. ¿Ya? Por lo tanto, estas actividades petroleras, estas empresas petroleras van a tener su propia nomenclatura de cuentas. Van a utilizar lo que es un sistema de contabilidad. De la misma forma, vamos a seguir con nuestro sistema contable, mejor dicho, el ciclo contable que tiene que seguir toda empresa. Entonces, no vamos a diferenciarlo, ¿no? No es que sea por ser contabilidad petrolera, va a ser muy diferente a lo que es la contabilidad que nos han enseñado, ¿ya? Eso sería todo hasta aquí en cuanto a toda la parte teórica. Preguntas, dudas, consultas con respecto a todo lo que hemos avanzado ahora. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Sí. Sí, Walter, les voy a enviar lo que es el plan de cuentas, les voy a enviar el ejercicio práctico para que ya con el ejercicio tal vez ustedes si lo quieran imprimir o lo quieran ver desde su celular, ya lo puedan ver al momento de realizar lo que son los asientos contables, ¿ya? Les voy a enviar toda esa parte, yo creo que hasta el día sábado tendría que mandarles. No es mucho. No es mucho, por eso, como no es mucho lo que vamos a hacer, entonces vamos a practicar varias veces el mismo ejercicio, los mismos ejercicios para que se vayan practicando también, ¿ya? ¿Otra duda, pregunta, consulta? A YPFB directamente, Helen. Ahí tendrías que ir. Un papá, bueno, el papá de una de mis amigas, directamente fueron a YPFB para abrir su estación de servicio. ¿Ya? Entonces tendrías que ir a YPFB. Bueno, es lo que me ha comentado, ¿no? Esta amiga. Pero así. O es que he leído muy rápido. Teníamos planificado hasta hoy día terminarlo y hemos terminado antes de tiempo, creo. ¿Dudas, preguntas, chicos? No está tan complicado. Esta parte yo creo que es más sencilla, ¿no? Ahora, como anteriormente decían, ¿qué es el petróleo? El petróleo es toda la parte de los químicos que es de la acumulación de peces y todo eso, ¿no? Precisamente es algo no renovable y dice que hace tiempo incluso habían intentado componer con la composición que han sacado mediante estudios, habían intentado hacer petróleo, pero no han podido. Entonces, a ciencia cierta no saben qué es lo que contiene el petróleo, por eso es un recurso no renovable.
Es algo que pasa, lo que hallas y lo que encuentras que no se va a volver a repetir, no lo vamos a poder hallar ni lo podemos hacer, ¿no? Viene de la descomposición de animales marinos, peces, mezclados con alguno que otro químico bajo el suelo, ¿no? Entonces, eso ya también ustedes ya lo han hablado. Y nada, qué más podemos hablar? Porque ahorita yo haría más la parte práctica, pero no tienen lo que es el enunciado, salvo yo les dicte. Si están de acuerdo con que les dicte, les puedo dictar ahorita. Levanten la mano. No están de acuerdo. No sabría decirte qué es lo que pasa si se acaba el petróleo. Obviamente ya no tendríamos ese recurso, pues yo creo, ¿no? De sus huesos, dice Helen. La próxima clase mejor, ¿no? Sí, porque ustedes ya lo van a tener. Claro, en el aspecto económico. En el aspecto económico para nosotros sería complicado, porque de Bolivia su principal fuente de ingresos y todo eso son los hidrocarburos, ¿no ve? Entonces, para Bolivia sería complicado, pero sí ya tendríamos que hallar otra actividad económica que sí nos genere mayor utilidad o mayor ingreso al país. No solamente quedarnos de nuestros hidrocarburos. Por eso es que ha habido el problema de la guerra del gas el 2003. No sé si saben algo de eso. Ustedes, alguno que pueda compartir ahora que tenemos 20 minutos para hablar. ¿Quién ha vivido? ¿Quién vive cerca de la Plaza Morillo, en Sencata, en el Alto? Y todos aquellos que se han puesto, ¿no? En contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. A ver, hablaremos de eso mejor. María Calle dice el Alto. Se fue feo, no había nada que comer. Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad estaba muy chiquita, no recuerdo así bien, pero a mí me gusta investigar mucho, entonces me he puesto a leer, ver videos y toda la parte, ¿no? Sí recuerdo de pequeña una imagen que no se me borra de mi cabeza, es que cuando ya había terminado casi todo, yo estaba pasando así por la Plaza Murillo y en una esquina de la iglesia de la Plaza Murillo, han prendido velitas y una señora estaba de negro llorando. Esa parte sí me acuerdo, verle a la señora llorando. Después se ha pasado los años y ya me sentí vieja porque lo viví. No, contanos, Sonia, si estás así, si lo has vivido, entonces contanos, debes tener mayor experiencia todavía. Si nos puedes compartir un poquitito más. Sí, suspendieron las clases. ¿Ves? Sí, Sonia, todos estamos pidiendo que compartas un poco. Ya, les voy a compartir. Ya me he sentido vieja, pero si usted era niña. No hay problema, no hay edad para nada. Bueno, Contanos. yo yo era docente de diseño gráfico en el SEC, que queda ahí en La Potosí. Y que como estábamos en plenas clases, obviamente solo habíamos escuchado algo de ruido, pero no estábamos seguros de qué es lo que estaba pasando porque estábamos ahí adentro del instituto, cuando era más o menos casi mediodía. Y me acuerdo que entraron varios policías así uniformados con sus pistolas, o sea, parecía algo de película, y nos empezaron a desalojar. Nos dijeron, tienen que salir, así todos alterados. Yo estaba en la sala de máquinas, me tocaba ese día sala de máquinas con los alumnos. Entonces, cuando han venido, lo primero que me han dicho, tienen que desalojar, agarren sus cosas, sus pertenencias, empiezan a salir de uno en uno y nos hacían agachar. O sea, teníamos que salir agachados. Y se escuchaba así como bombitas, pero no sabía exactamente qué estaba pasando. Yo, o sea, lo primero que he pensado, me acuerdo que ni siquiera eran mis cosas y mi vida ni nada. Lo primero era,
tengo que cerrar la sala de máquinas, así toda desubicada, porque es que el docente era, digamos, responsable y era una sala de máquinas de equipos Macintosh, donde pasábamos diseño gráfico. Entonces, un mouse, me acuerdo que una vez he perdido un mouse nos han descontado $200 esa vez. Ufa. Entonces yo lo primero era, no, tengo que cerrar la sala de máquinas, he conseguido la llave, he cerrado la sala, recién he agarrado mis cosas, como ya habían sacado a los alumnos y al demás personal del instituto, he salido yo y me acuerdo que han venido dos policías con sus trajes camuflados, sus chalecos antibalas, la película en vivo, y me han sacado así, tenías que salir agachada. Entonces yo me acuerdo que he salido agachada, he llegado a la esquina y te acompañaban como cuadra y media más o menos, y de ahí ya te despachaban. Pero se escuchaba, o sea, yo ni sabía, ni enterada, cuando he llegado como 2 cuadras más abajo ya mi celular, me había llamado medio mundo, preocupados porque sabían que yo estaba ahí cerca. Y en realidad lo que habíamos escuchado como petardos, o sea, que no se escuchaba muy fuerte, eran balazos. Por eso habían sacado agachados, o sea, de película. Pues luego me siento vieja porque lo he vivido. Sí, ucha, no, sí, es que fue en el año 2003, ¿no? Yo sí, como les digo, chicos, yo esa parte nomás recuerdo, haber visto las velitas así. Y ya de mayor uno investiga, ve y dice, ¿qué es lo que ha pasado realmente, no? Porque todos hablan. Entonces he empezado a ver los videos y todo lo que cuenta Sonia, sí se ve también en los videos. Y yo, ¿no? Mi corazón palpitaba ese rato, pucha, ¿qué ha pasado? Y los del alto pronunciándose, ¿no? Por eso de ahí viene que nadie contra el alto, ¿no? La mayoría de las personas le tienen miedo al alto. En esto que ha pasado de la renuncia de Evo Morales, si los del alto no se hubiesen puesto así como, ¿cómo se dice? De que ya que no se meta con el alto y no sé qué, toda La Paz creo que ha temblado al momento de escuchar del alto. Y eso digo, ¿por qué? Porque ellos se han pronunciado en el 2003, ¿no? Entonces ellos han sido quienes han sacado cara por toditos. Porque sí, no sé, si ustedes han visto, y yo les recomendaría, vean los videos ahí en YouTube acerca de lo que ha pasado, son videos reales, con tanques así disparando los soldados militares, tratando de sacar lo que son las cisternas de gas por Chile. O sea, querían sacar sí o sí. Entonces todos los salteños se ponían ahí, o sea, estaban en contra de sacar. Obviamente el gobierno de Sánchez de Lozada quería que haciendo lo que es la exportación argentina, si no me equivoco, querían sacar las cisternas por Chile. ¿Para qué? Para la reactivación de la economía. Eso era lo que quería González Sánchez de Lozada, ¿no? Pero el alto se ha pronunciado, los estudiantes del Ayacucho, no sé, capos, la verdad, valientes han salido y algunos han muerto, inclusive en la Plaza Murillo y todo eso. O sea, es todo, defendieron los recursos los salteños del pueblo campesino, exactamente, nuestros recursos. He estado viendo lo que es un documental donde hablaba Gonzalo Sánchez de Lozada del por qué quería sacar este recurso, quería exportarlo, quería venderlo. Era precisamente porque al momento de hacer las elecciones, para cuando ese momento, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente, en las elecciones anteriores decía que Bolivia estaba en una crisis económica muy fuerte y de que estaba tambaleando, que si no hacía algo, entonces sí o sí íbamos a caer en crisis económica. Ya, según ese documental. Por eso es que Gonzalo Sánchez de Lozada había contratado lo que era una empresa de Estados Unidos para que inclusive esta empresa de Estados Unidos haga toda su campaña política. Y han hecho todo un estudio, todo un análisis de qué es lo que tenía que decir Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa al momento de dar sus discursos. Han empezado con guerra sucia, incluso manchando el nombre de Manfer, que era en ese momento era del partido del NFR, NFRs, ¿no? Sí, del NFR. Entonces lo han manchado porque tenía mayor popularidad él. Entonces así iban manchando. Entonces así ha ganado lo que es la presidencia. Pero incluso estos de Estados Unidos en este documental que han hecho, dicen que Gonzalo se ha llenado de poder. Y es lo peor, ¿no? Cuando una persona, lo que pasa con Evo Morales, lo mismo, que el poder le ha llegado tanto por el dinero que se decayó, ¿no? Eso es lo que ha pasado.
Entonces los salteños, los campesinos en diferentes lugares se han pronunciado para que no ocurra esta privatización, esta capitalización de vender lo que son los recursos naturales de Bolivia, porque ya había pasado un hecho anterior que había sido hace 500 años, por eso es que hay una canción 500 años atrás y todos hablan 500 años atrás, 500 años atrás. Entonces, si leemos y rememoramos lo que ha pasado 500 años atrás, entonces podríamos ya ver cuál es la razón o por qué incluso los del Alto se han pronunciado de esta manera, ¿no? Es como película, como dice Sonia, y vivirlo incluso en carne propia. Me hubiera gustado por simplemente curiosidad, pero yo no me imagino cómo tal vez ella ha estado, tal vez asustada, no sé. Entonces, no sé, ustedes chicos tal vez tengan alguna experiencia, se acuerdan de algo que ha pasado en ese momento, o tal vez, como dice aquí Ronald, yo recién estaba naciendo, no sé no sé, pues no sé tampoco la edad de cada uno de ustedes, pero sí es importante. El punto principal aquí es de que el gas es importante, es uno de es el hidrocarburo en que se basa la economía aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, si se acaba este recurso, no sabríamos qué podríamos hacer. Tendríamos que tal vez empezar a explotar lo que son otras actividades económicas, ¿no? Ya invertir tal vez en la parte textilera, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Eh, el litio, lo que dice Walter. María, dime. Este de litio, esa también era una opción. También era la energía alternativa, esas son energías que vienen de manera de turbinas que sacuden el viento para que pueda generar más energía y exportar. Eso también puede ser uno, porque hay áreas en algunas partes que no hay. Eso también genera algún tipo de curso de movimiento en las máquinas, por ejemplo. Pero yo dije eso, y también parte de Lite. Bueno, una anécdota que yo tengo, dice, bueno, esa vez, recién ya estaba yo cumpliendo casi mis 5 años, pero yo lo que me recuerdo es que con mi mamá sabemos ir temprano a las 3 de la mañana, ir a hacer fila para comprarnos pan, porque no sabe ver, no sabe ver, ni gas, porque con el gas también se hacía hacer los hornos, etc. Entonces, vamos a comprar 5 pesitos, nos sabe dar unos, creo que eran a 30 centavos, porque el pan esa vez era, sí, 30 centavos, entonces nos daban nomás una buena cantidad, bien, no sabe estar el horno. Y yo siempre les decía a mi mamá, ¿por qué tan bien? No, así siempre, tienes que aguantar frío, a la lau sabemos estar pasando, eso nomás no sé recordar. Y también que sabemos ir, que era aquí de la puente costanera, que no salgan. Ahí también jóvenes saben estar lanzando con piedra grave al camión para que no avance. Es que creo que quería avanzar, y saben lanzar. Sabemos ir a dejar comida con mi hermana, a mi mamá, porque sabe estar haciendo ahí, como los vecinos saben hacer guardia. Entonces tenemos que dejarle comida para el día siguiente. Toda la noche se quedó. Al día siguiente la otra venía y los otros se iban a descansar, así era. Eso sabemos ir a correr con mi hermana, eso me recuerdo. Muchas veces, entonces sí, o sea, cada quien pasa por su experiencia, ¿no? Y como les digo, yo no me acuerdo mucho, pero sí, más o menos fue así, de ahí viendo los videos, todo como película. Inclusive yo le contaba a mi papá cuando yo veía todo esto, y mi papá me decía, no, pero eso no fue nada, mis. Creo que la revolución de 1852 fue la más peor, o sea, la grave, dice que desde las avionetas inclusive disparaban a la gente y no sé qué. O sea, la historia de Bolivia es inmensa, es interesante, deberíamos leer un poco más y saber lo que ha pasado anteriormente, ¿no? A modo de charlar, nos hemos dado estos 10 minutos, 10 a 15 minutos para poder hablar. Gracias, Sonia, por compartirnos tu experiencia. Vamos a tener así más charlas, sería genial que empecemos a hablar sobre temas históricos, temas personales, no sé, para poder conocernos incluso nosotros un poco más, ¿no? Es, sería interesante. Entonces, ya teniendo esto un poco, sabiendo lo que es esto del petróleo, conocimientos un poquitito de los conceptos, vamos a empezar a la parte contable y a la próxima clase con los ejercicios prácticos. No sé si tienen algún aporte, pregunta, no sé, algo que quieran decir, complementar, alguno.
Nadie, bueno, ya. Inclusive, ahorita me he acordado de un hecho, ¿no? El Alto estaba catalogado para ser un lugar donde, si se dan cuenta, en el Alto hay mayor empresas industriales, ¿no ve? Incluso está la planta en Sencata, que es lo que ha pasado en este último año, en el año pasado o el anteaño pasado, no me acuerdo bien, creo que el anteaño, ¿no? Ha sido que casi hacen explotar la planta de Sencata, ¿no ve? Em, ¿Por qué está decayendo esta parte del Alto? O sea, yo no juzgo nada, ¿no? Pero es que estas actitudes que tiene de enfrentamiento de los mismos hermanos, se podría decir, no sé si poder denominarse hermanos, pero la gente del Alto tiene esta resistencia a tal vez el progreso, no sé, porque muchas empresas quieren construir empresas, plantas de industrialización en el Alto. Pero inclusive al ver esta actividad de lo que ha pasado en el Alto, en Sencata, mejor dicho, que podría haber explotado una de esas, no recuerdo el nombre, pero si explotaba, entonces casi medio Alto tal vez iba a desaparecer, ¿no? Es que no tienen el cuidado. Entonces, a raíz de todo esto, ¿qué es lo que ha pasado? Todas esas empresas que querían invertir en el Alto se han ido a Santa Cruz. Entonces, la mayor parte de lo que son inversión en industrialización lo están haciendo en la parte de Santa Cruz. Por eso es que un poquito nosotros también debemos leer lo que es la historia, no solamente basarnos en un pensamiento, ¿no? Porque vemos mucha gente que se cierra, ¿no? Entonces, sí, debes estar alejada de las casas de planta, dice. Entonces, muchas personas se cierran a algo que les dicen. Y esto ya es como recomendación tal vez para toditos, que empecemos a leer un poco más e informarnos, no solamente cesarnos con que tal vez algún dirigente de nuestra zona o dirigente de un presidente o qué sé yo, nos diga algo y nosotros netamente creerle, ¿no ve? Entonces ya para nosotros tener un criterio bien fundamentado, empezar a leer, investigar, saber un poco más de historia, para de ahí tomar una decisión. Hoy en día es más político todo antes, sí, exactamente, ¿no? Entonces todo lo político es así. Lamentablemente hay muchas personas que se dejan guiar por la política, por lo que dicen, no, es mi presidente, dice que es así, 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 entonces se quedan y se basan con eso, ¿no? Cuando nosotros deberíamos informarnos mejor. Y hoy en día tenemos todas las herramientas para informarnos. Tenemos internet, lo que antes no había, ¿no? Antes por lo menos era justificado, pero ahora no tenemos el acceso a internet. Ahora que nosotros no lo utilicemos bien es otra cosa, ¿no? Para de ahí poder formar un criterio bien estable y de ahí no dejarnos tapar la boca por de ninguna persona, ¿ya? Simplemente como teníamos que ir exacto, hasta yo he vivido esa etapa en la que teníamos que ir a la biblioteca porque no había internet. Lo máximo que yo he llegado a tener internet cuando incluso estaba en colegio era el Encarta, no sé si alguno lo recuerda o lo sabe, y no sé, inclusive más antes nuestros papás no tenían el acceso a internet. Sí o sí, yo iba a la biblioteca e investigaba para hacer todas mis tareas y todo, ¿no? Entonces, utilicemos estas herramientas de buena manera, llenándonos de conocimientos a nosotros, ¿no? Para poder nosotros formar un criterio bueno. Inclusive nosotros como contadores debemos leer mucho, ¿ya? Y no basarnos con que incluso el de impuestos nacionales, a veces te dicen aquellas personas que no conocen de la materia, dicen, ah, no, impuestos nacionales te roba. Es un criterio para mí erróneo, ¿ya? Porque todos piensan que impuestos nacionales te roba, pero al final no es tan así. No es tan así. Nosotros como contadores lo hemos visto, ¿no? Muy más adelante. Lo hemos visto a lo largo de nuestra carrera que no es tan así que impuestos nacionales te roban. Entonces, son diferentes criterios que nosotros debemos sacar ya mediante la lectura. Chicos, hay que leer mucho, mucho, mucho. No solamente las lecturas que el docente te da, ¿no? Uno tiene que ser autodidacta y empezar a leer. Me ha dicho esto, pero no sé, no le creo, ¿no? Y siempre tener el beneficio de duda, ¿no? Y después no, me ha dicho esto, a ver, averiguaré si realmente es así. Entonces, ya ahí empezar a leer y poder obtener mayor conocimiento.
la lectura y el conocimiento es el mayor tesoro, exactamente. Y con eso impedimos que las personas te tapen la boca. Mejor dicho, quieran taparte la boca con un dedo, ¿no ve? O hagan que tú creas. Había un meme de Mafalda. No leer hace que creas en lo que las demás personas dicen. Algo así era. No recuerdo bien ese meme, pero es cierto. ¿Ya? Entonces, para que nosotros y nadie nos esté tapando la boca, tenemos que leer más. Historia, lo que sea, pero tenemos que leer más. Rebelión en la granja, un buen ejemplo de lo que se vive en nuestra realidad. Exacto, ¿no? O sea, hay que leer muchas cosas, incluso documentales, si alguno que no te tomen de pavita, exactamente. Inclusive hay documentales, hoy en día, como les he dicho, el internet es tan amplio que en los documentales, ves, no te gusta leer, hay audiolibros, ¿no? Entonces podemos estar ahí al pendiente de todo eso. Ya chicos, entonces ya un poquito de reflexión con respecto a esto, lo que ha pasado, el acontecimiento del 2013, que ha sido Octubre Negro, justamente mi cumpleaños, no lo podí festejar, por eso también me acuerdo. Entonces fue Octubre Negro y toda esta parte de la lectura. Nosotros que no nos tomen por tontos, ¿ya? Y empezamos a investigar, leer y adquirir mayor conocimiento, cosa que nosotros también demostremos ese conocimiento. Y solo así uno se hace valer, solo así. Estamos a 2 minutos de terminar. Justo perdí mi gato por damnificada. Soy damnificada. No entiendo. No entiendo, no entiendo. Justo perdí mi gato, soy damnificada, no entiendo, Sonia. Justo se perdió su gato, dice. En los problemas de octubre. Ay, no, sí. Imagínense perder, si tan preciado es perder un perrito o un gatito, imagínense perder a las personas que, que se han, que han muerto en ese octubre negro, ¿no? ¿Ve? Ya bueno, chicos, entonces aquí terminaremos lo que es esta clase y ya la próxima clase vamos a continuar con lo que es contabilidad, entrando a lo que es la explotación, ¿ya? Fue bonito escucharlos, leerlos, escuchar de ti, Sonia, los demás chicos leer un poco. Para los demás que no se animan a hablar todavía, hablen más, para conocernos un poco más también, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, chicos, el día jueves a las 7. Ya no va a ser 6 porque ya hemos repuesto la clase que no hemos pasado. Entonces nos vemos el día jueves. Chao, chicos. Chao, chao, nos vemos. Liz, ¿se me puede añadir a la lista? Es que se me ha ido el internet. Jessica. Por las 7, sí. Por favor, Liz. Ya, a ver. Jessica. Ya está. Ya te he añadido. Está bien, dice gracias. Muchas Ya. gracias. Nieves. Listo, ya está. Ya está, Nieves. Chao, chicas y chicos. Nos vemos la próxima. Chao, dice. Chao.